En los últimos días hemos estado compartiendo un poquito sobre los colaboradores de Pablo. Hemos hablado de Juan Marcos, hemos hablado de Bernabé. En la página web de personajes bíblicos tenemos a más colaboradores de Pablo, hombres y mujeres. Hoy quiero hablarte de otro colaborador de Pablo, muy conocido, Silas. Si Dios te enviase a un lugar y anticipadamente te hiciera saber que seguir la visión que Él te está dando te costará la cárcel, ¿tú irías a ese lugar? Miles de cristianos pagan con su libertad el precio de su fe, mientras tú estás escuchando esta reflexión. Damos gracias a Dios por ministerios como este, Radio Solidaria, por diferentes radios cristianas que están en todo el mundo. Diferentes ministerios que visitan al preso, que visitan al enfermo, que visitan a la viuda, que dan de comer al hambriento, que visten al desnudo. Damos gracias a Dios por la ONG Remar. Damos gracias a Dios por tu iglesia. Damos gracias a Dios por el ministerio Puertas Abiertas. Gracias a ellos podemos ver la situación actual de la iglesia perseguida. Uno de los colaboradores de Pablo, Silas, hizo un viaje. Hizo un viaje hace muchos años. Pablo y Silas habían planeado una ruta, pero Dios intervino y cambió todos sus planes. Incluso la ciudad a donde se dirigían. Al llegar al lugar que Dios les mostró en una visión, una familia recibió a Cristo y una joven recibió liberación. Lo que debió ser causa de gozo, de regocijo, sobre todo para un pueblo que no conocía el Evangelio, lo que provocó fue ira. Encendió a la multitud. Escuché a Quique Pavón en un concierto hacer una pequeña reflexión y me llamó la atención porque es verdad. A nuestra sociedad le asusta más que una persona se convierta a Cristo a que una persona violenta, asesina, ladrona, agresiva, no se convierta. Le asusta más una persona cambiada por Dios que una persona que es violenta, una persona que es un terrorista. Y es verdad. Nos asusta que las personas conozcan a Cristo, pero no nos asusta ver que tenemos gobiernos en todo el mundo que promueven muerte, que promueven leyes anti Dios. Eso no nos asusta, pero sí que nos asusta ver que un hermano que era drogadicto, que era alcohólico, es transformado. Pues esta multitud, al ver que una joven recibe liberación, en vez de traer gozo, les puso en la carne. Como solemos decir, encendió la ira. A Pablo y a Silas, a estos dos hombres de Dios, le rompieron la ropa, les golpearon cuanto quisieron, les hicieron sangrar, les dejaron heridas, y seguramente esas heridas fueron cicatrices después. Y como si no hubiese sido suficiente, fueron arrojados a la cárcel más oscura como malhechores. No cárceles como las que tenemos hoy en día, que parece un paraíso. Viven mejor las personas en la cárcel que fuera de ellas. Antes, en esa época, las cárceles no tenían higiene. No había literas. No había un sitio para hacer las necesidades. No había un lavabo. Allí todo era diferente a cómo están las cosas hoy en la actualidad. Cualquiera diría que Dios no les envió. Cualquiera podría pensar que eran idealistas intentando cambiar el mundo, arriesgándolo todo. Pero Dios ama la obediencia. Ama la obediencia de sus hijos. Y Pablo y Silas lo sabían muy bien. Así que mientras el Dios que los había llevado hasta allí actuaba, ellos hicieron lo que mejor sabían hacer: orar y adorar. Y cómo me alegro que esos romanos
metieran juntos a Pablo y a Silas. Donde hay 2 o 3 invocando el nombre del Señor, Él está en medio. Seguramente si estuvieran por separado, hubieran actuado igual, hubieran buscado la presencia del Señor. Pero qué bueno que tengamos hermanos y hermanas que nos levanten los brazos. Qué bueno que tengamos hermanos y hermanas con los que podamos alabar y adorar a Dios. Pablo no estaba solo. Tenía a Silas con él. Silas no estaba solo, tenía a Pablo con él. Pero Dios estaba con ellos. Nunca antes la cárcel fría lució luz como esa noche. Algunos presos no entendían lo que sucedía, pero luz había llegado a aquel lugar de tinieblas. Y seguramente hacía frío, seguramente olía mal, no había ambientador de pino, que para mí el ambientador de pino huele muy mal también. Cuando se fusiona con el mal olor, madre mía, qué mezcla de olores. Pues en esa época no había ambientadores. No había. Y menos de pino. En medio de esa oscuridad, en medio del mal olor, en medio de la suciedad, Pablo y Silas parecían abrazarlos a todos y a cada uno de los presos. Había delincuentes, seguramente fuertes, despiadados, acusados de delitos innombrables. Sollozaban por primera vez. Otros seguramente reían de gozo. Y de algo podían estar seguros. Los nuevos presos eran diferentes. Estaban llenos de vida. Desprendían amor. Y el amor sacude la atmósfera. Si estás en un ambiente de odio y tú muestras amor, estás haciendo tambalear esa atmósfera, ese lugar. Y de repente la tierra también comenzó a sacudirse, a temblar. Las cadenas de todos los presos, dice de todos, sin excepción, comenzaron a caer de sus manos y pies. Las puertas, cada una de ellas, se abrieron de par en par. Porque dos hombres de Dios, alababan y adoraban el nombre de Cristo. El carcelero despertó asustado y se postró a los pies de Pablo y Silas, pidiendo desesperadamente conocer a ese Dios al que estaba alabando. Dice la palabra que toda su familia fue bautizada a esa hora de la madrugada, y al amanecer Pablo y Silas fueron puestos en libertad y continuaron predicando. La prisión no es el mejor lugar, y menos para alguien cuyo único delito es amar a Jesús como tú y yo lo hacemos. Escuchaba un mensaje hace unos días atrás de José Jesús García, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo. Hablaba sobre Barrabás. Hemos hablado sobre él aquí en Radio Solidaria. El pueblo escogió a Barrabás. Sí, un pueblo corrompido, comprado por romanos, por fariseos, por escribas. Si ya en esa época había juicio injusto, fíjate qué juicio más injusto a Jesús. Fueron a prender a Jesús en la noche, cuando eso estaba prohibido. Dice la palabra que los fariseos, los romanos, los escribas compraron al pueblo. Y votaron y sacaron de la cárcel a Barrabás, un asesino. Si ya en esa época estaba este tipo de juicio, que soltaron a un asesino, a un homicida, ¿cómo no vamos a tener hoy en día juicios así, injustos, ilegales? ¿Cómo no vamos a tener sobornos? ¿Cómo no vamos a tener corrupción? Si ya en tiempos de Jesús, los propios romanos y los fariseos compraban al pueblo. ¿Cómo no vamos a tener en la actualidad esos gobiernos, esos jueces? La prisión no es el mejor lugar, y menos para alguien cuyo único delito es amar a Jesús como tú y yo lo hacemos. Pues tenemos hermanos y hermanas en muchos países que los llevan a la cárcel, que los llevan a campos de concentración por defender la fe en Jesús. En momentos que nos parecen injustos, en momentos que nos parecen dolorosos y de gran prueba, tenemos la decisión, tenemos la decisión de lamentarnos, de criticar a Dios, de hundirnos, o tenemos la decisión de adorar y alabar a Dios.
La decisión es tuya. ¿Qué haces en medio de la prueba? En medio del dolor. Pablo y Silas alababan, cantaban salmos al Señor. Qué bueno tener hermanos como Silas que te acompañan en el ministerio. Necesitamos Pablos y Silas en el ministerio. Yo te digo una cosa, me costaría más alabar al Señor yo solo que en compañía. Qué bueno que Pablo no estaba solo, tenía Silas. Qué bueno que Silas no estaba solo, estaba Pablo. Porque juntos se pusieron de acuerdo y buscaron a Dios. Estaban unánimes, como sucedió en el aposento alto. Dice la palabra que estaban todos juntos unánimes. Por regla de 3, si yo estoy unánime contigo, buscando a Dios, alabando, el Señor va a derramar su presencia en ese lugar. Pablo y Silas, Silas y Pablo. Iba a hablar de Silas, pero es que al final no hay Silas sin Pablo, no hay Pablo sin Silas, por lo menos en este pasaje. ¿Tú qué haces en medio de la prueba? ¿Alabas, glorificas a Dios o te lamentas? Lo hemos anunciado en varias ocasiones. No digas en la prueba, ¿por qué, Señor? Di en la prueba, ¿para qué, Señor?